Pues ya volvemos aquí a la imprenta con la fabulosa presencia de Miracetti, que además yo sé, porque me lo dijo por ahí un pajarito, que El Errante es una de las mejores imprentas a nivel nacional. Entonces, pues muchas gracias. Les traemos una de las mejores imprentas a nivel nacional y una de las personas que más conoce el mundo de la imprenta en nuestro país. Miracetti, ¿qué piensas después de todo lo que nos has contado, que ya hemos ido aprendiendo de cómo se realiza un libro, cómo lo formas, cómo lo cuidan, para evitar los errores? Justamente hemos hablado de la polémica que hay ahora de las faltas de ortografía en los libros que estamos viendo a nivel nacional, la noticia, todo ese tipo de cosas que nos dices que debe de radicar en el cuidado editorial. ¿Qué piensas tú o qué le recomendarías tú a la gente de, justamente la gente cree, o bueno, es verdad, que el libro a veces es un poco caro, el libro es un poco caro, y entonces siempre van a optar por comprarse libros que sean más baratos, sin saber que a lo mejor no están cosidos, están pegados, tienen un papel de mala calidad, no tienen un papel tan bueno, no tienen un impresor cuidando el trabajo detalladamente. ¿Qué le dirías a estas personas que ahora voy a comprar un libro, llegan a la librería y lo que se encuentran es, este es más caro, este es más barato, me compro el más barato? ¿Qué significa comprarse el más barato? Pues sí, por una parte es el papel, que es probable que se le deshaga en 10 años o antes, ¿no? O sea que ya, si está pensando que es un patrimonio lo que está haciendo una biblioteca para sus hijos, para sus nietos, es probable que esa biblioteca no llegue a más de 10 años, ¿no? ¿Se deshacen o...? Sí, se desencuadernan, ¿no? A menos que piense que los vaya después a mandar coser y encuadernar en piel, que es más complejo, ¿no? O en un encuadernado en pastadura. Pero antes la gente cuidaba mucho sus bibliotecas. Fíjate que hay una tradición muy grande, sobre todo entre los abogados, entre los médicos, de cuidar mucho. Y si compras un libro en rústica, mandarlo, todavía hay, que también ya se ha perdido mucho la tradición, los encuadernadores, ¿no? Un encuadernador que solamente se dedica a encuadernar y tú le llevas los pliegos o le llevas tu libro. Y esta tradición viene también desde Gutenberg, porque los libros se imprimían, pero no se encuadernaban. Entonces, tú como autor o como editor ibas a la imprenta y le encargabas el libro y te lo entregaban así. Así como lo vemos ahora. Así como lo vemos ahora. Que ahora. esto se llama capillas. En capilla, así es. Y entonces el señor, según iba teniendo dinero, lo iba mandando a encuadernar. Sí, entonces, como era cara la encuadernación, claro, obviamente hay encuadernaciones de precios, como dicen, ¿no? Desde la más sencilla hasta la que le ponían hasta diamantes, ¿no? Digamos, claro. O el repujado, la piel, el tipo de piel. Entonces, claro, a lo mejor hacía unos muy sencillos y otros más elaborados en la encuadernación para la venta, o se los encargaban, como eran libros religiosos, a lo mejor le encargaban, oye, ponle las perlas de la Virgen, sí, literalmente. Ponle ahí, ¿no? Encuadérnamelo muy bien. Qué bonito oficio, y sí es verdad que se ha perdido. Creo que a lo mucho que llegamos en esta temporada escolar es a plastificar el libro, pero fíjate qué lindo aquello de encuadernar y de ponerle, no sé, incluso un diamante, como tú dices, ¿no? Había quien bañaba en oro, que también lo sabemos, las páginas en oro. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo, que compra libros, que puede ser un posible lector, que puede construir una posible biblioteca? ¿Qué le dirías a la gente? En cuanto al contenido, o sea, ya no yéndonos a que le va a durar o no le va a durar el papel, en cuanto al contenido, puede ver 2 ediciones, como tú dices, del Quijote, ¿no? Entonces, yo le recomendaría que se fije en que tenga anotaciones. O sea, es muy importante que los libros, sobre todo este tipo de clásicos, tengan anotaciones de expertos, de académicos, ¿no? Entonces, no es lo mismo leer el Quijote sin que sepas exactamente qué estás leyendo, ni quién lo escribió, ni un buen prefacio, una buena introducción, unas buenas anotaciones al pie, porque a veces pues no conocemos el lenguaje que se usaba en ese siglo, pero sí a veces nos dicen, esto quiere decir tal cosa, ¿no? O esta librea se usaba en tal siglo para decir que era un saco, una capa o qué sé yo, o era Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan a conocer el libro más allá de lo que nos está diciendo, ¿no?
Entonces, yo creo que si se fija, o también las traducciones, que se fije que el traductor tenga un buen currículum, si es que es una novela traducida, porque no es lo mismo una traducción, digamos, que hizo Pepito Pérez, que el que hizo alguien reconocido y que alguien que está, es docto en ese tipo de traducciones, ¿no? Obviamente, eso a final de cuentas va a encarecer el precio. No les digo yo que mucho, pero pagarle a un traductor y tener un buen prologuista con una buena base, con una buena, digamos, biografía acerca del tema, pues va a costar. Entonces, evidentemente el libro va a ser un poco más caro, pero tienes mucha razón, esos son los libros que valen la pena. O sea, no solamente hay que comprar libros, sino saber qué libros vamos a comprar. ¿Cuál es el mejor libro? No solamente de papel, no solamente de pegado, cosido, sino cuál es el mejor libro en cuanto a contenido se refiere, en cuanto a autores, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna recomendación más para la gente para que se acerque a la lectura? Ya que, bueno, muchas de las personas que nos están viendo tienen las ganas locas de acercarse a la lectura. Nosotros estamos felices de poder llevarlos a la lectura. Y bueno, un poco que nos digas tú desde tu docta experiencia en este mundo maravilloso de la imprenta, ¿por qué leer? Bueno, pues la lectura amplía tu cultura, obviamente, ¿no? Te lleva a otros lugares y te amplía lo que tú puedes saber sobre lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, yo veo ahora que a los chicos de prepa no les dan los clásicos, ¿no? Y a mí me preocupa un poco eso, porque por quererlos acercar a algo más cercano a ellos, a literatura que está sucediendo actualmente, les dejan de dar la Odisea o les dejan de dar el Quijote u otro tipo de lecturas, ¿no? Estos clásicos, si nos vamos un poco atrás, que era lo que leían nuestros abuelos y leían nuestros padres, e incluso a mí me tocó leer, ¿no? Y ahora a mis hijos no, traen una cultura en el sentido de que lo que vemos ahora incluso en la televisión abreva en eso, ¿no? ¿Sí? El mito, el mito del héroe, ¿sí? Algo que debemos conocer, que ahora nos los pasan y nos lo refritean, pero cuando tú estás viendo un programa de televisión o una serie de televisión, dices, esto están refriteando a Hamlet, lo están refriteando a Macbeth, o la misma Odisea, porque tú no lo conoces, el chico no lo conoce, pero tienen esa base, y si tú sabes que tienen esa base, tú puedes crear y recrear a partir de esa base de los clásicos, ¿no? Mira, Ceti, muchísimas gracias por habernos recibido en El Errante Editor, repito, una de las imprentas más importantes de México, un lugar donde verdaderamente se hacen libros, muy buenos libros, y además gracias por habernos compartido toda tu experiencia acerca del libro. No puedo tener mejor invitado, yo a mi público lo consiento muchísimo, tengo que darles lo mejor, entonces bueno, ha sido un placer que nos recibas. Ramón, ven acá, Ramón que anda perdido, está agradecido porque bueno, miren lo feliz que está, mueve la cola y nos dice, está en la máquina, ya está en la máquina, quiere que lo impriman y nos dice que ya se quiere ir. Ha sido increíble estar aquí. Amigos, por favor no se pierdan nuestro siguiente capítulo de Editando, donde vamos a descubrir qué es lo que pasa cuando la imprenta le da los libros a la editorial. ¿Quieren saber qué pasa? Pues no se lo pierdan, aquí, por Puebla TV.